clase de introducción a la ingeniería. ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la responsabilidad del ingeniero en la sociedad. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan que la ingeniería presta un servicio a la sociedad y que pues se puede enmarcar de manera poética en una frase: diseñar el futuro. Nosotros los ingenieros nos dedicamos a eso, a diseñar el futuro. En estos días leí cierta, con ciertas ganas de reírme, ¿no? Un artículo que hablaba de que la mayoría de las nuevas generaciones querían ser personas de esas que están en las redes sociales, influencers y otra serie de cosas allí que no, si la mayoría va a hacer eso y no van a haber ingenieros que lleven a la siguiente generación de ingenieros a otro futuro, o a la humanidad, al siguiente avance en el futuro, pues estamos perdidos. ¿Sí? La ingeniería es, desde cierto modo, una de las carreras que más servicio presta a la humanidad, aunque parezca que no. El progreso actual se debe en su mayor parte a los ingenieros, a los que se encargaron de producir, por ejemplo, la electricidad, a los que se encargaron de, no tanto de producirla, ¿no? Sino de causarla, distribuirla, transmitirla. ¿Sí? Los que se encargaron de darle vida a muchos de los proyectos que actualmente nos permiten disfrutar de esos avances tecnológicos que tenemos hoy día. ¿Ok? Si aquel grupo de ingenieros no se reúne en ese garaje de Silicon Valley, no existieran las computadoras de escritorio con los sistemas operativos que hoy usamos y que nos parecen tan fáciles de usar, que ni siquiera hay que hacer un curso para trabajar con ellos. No existieran los medios de comunicación de los que disponemos actualmente. Ese es el aporte que la ingeniería da a la sociedad. Nosotros aprovechamos aquellos avances científicos, ¿sí? Esos logros de nuestros amigos los físicos, los químicos, los matemáticos y los biólogos, para poderlas convertir en servicios para la sociedad. Y eso lo hacemos gracias a nuestro ingenio. No hay en el mundo una carrera más apasionante que la ingeniería. Pero las mismas cosas que la hacen apasionante la convierten en un trabajo arduo y de dedicación. Ustedes saben perfectamente que van a necesitar usar más allá de su capacidad mental para poder triunfar en sus estudios y lograr con éxito alcanzar el ser ingeniero. Se van a conseguir materias que no todos los demás estudian. Pero también la ingeniería, pero también la ingeniería es un arma de doble filo. ¿Y por qué es un arma de doble filo? Porque, como toda arma de doble filo, ah, la mejor manera de agarrarla es por el mango. ¿Qué ocurre? Cuando usted eh, tiene tanto conocimiento y sabe hacer uso de su ingenio para crear el futuro,
usted puede hacer que ese futuro sea un buen futuro o un triste futuro. El ingeniero tiene en su poder un arma, que es el conocimiento. Aunque mucha gente crea que el conocimiento no es un arma, sí lo es. Es un arma que le permite a usted encauzar, este, generar un futuro próspero o un futuro adverso. Está en sus manos decidir qué futuro va a entregar. Pero si usted quiere agarrar la ingeniería por la parte correcta y no cortarse, lo debe hacer por aquí. Y para hacerlo por allí, uno tiene que cumplir con una deontología o con valores éticos y morales. Y ahí es donde sigue la responsabilidad de la ingeniería. Un ingeniero debe tratar esos conocimientos, ese ingenio que tiene, encauzarlo hacia hacer el bien. Ese es, por supuesto, el tema al que vamos a terminar llegando. ¿Sí? El Código de Ingenieros de Venezuela tiene 22, si no me equivoco, 22 puntos en su código. O sea, en su código hay 22 puntos que deben caracterizar al ingeniero venezolano. ¿Sí? Son los primeros, precisamente hablan de las virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Pues la honestidad, la integridad, la veracidad, el honor y la responsabilidad. Obviamente, ¿no? Cuando usted se mantiene dentro del rombo de las virtudes o de los valores cívicos, es decir, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, usted es honesto, es íntegro, es veraz, tiene honor y es responsable. ¿Sí? Manteniéndose dentro de este rombo, el ingeniero evita con su inteligencia convertirse, evita llegar a ser un terrorista. Imagínense un ingeniero electrónico, por decir algo así, que sabe cómo controlar las señales electromagnéticas. Eso es uno de los poderes de los ingenieros electrónicos. Que podría producir un arma electromagnética para destruir cosas. Pero si él está conectado, sabe que eso es injusto, sabe que no es prudente hacer eso. Y así le estén dando mucho dinero con su para hacerlo, con su fortaleza, se va a mantener al margen de eso. El dinero es muy importante, obviamente, es lo que nos permite vivir. Pero esa vida debe mantenerse dentro de un nivel de templanza. Podemos exagerar o disfrutar sin medida de las cosas. Entonces, si nos mantenemos dentro de este marco, vamos a ser buenos ingenieros y vamos a cumplir con la sociedad y especialmente con lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere nuestra sociedad? Nuestra sociedad lo que quiere es que seamos buenos ingenieros, que construyamos un futuro positivo, no un futuro negativo. A eso es que se refiere el tema de hoy y de eso es que estamos tratando. Un buen ingeniero tiene que tener sus conocimientos al día, tiene que renovarlos constantemente. El tercer inciso del Código de Ingenieros de Venezuela se refiere precisamente a eso. Pero no solamente tiene que tener los conocimientos, sino que además tiene que marcarse la legalidad de lo que son la Constitución, la ley, ordenanzas, reglamentos y normas.
tiene que cumplirlas y en algunas ocasiones tiene que hacerlas cumplir. ¿Ok? Por ejemplo, puede, ¿verdad? Puede descuidar esas ordenanzas, esos hechos, pues, no cumplir con las 7 normas del código de ética, ¿verdad? Lo puede llevar a descuidar sus conocimientos. Y si los descuida, pues se va a quedar desactualizado. Hay otro detalle muy importante que hay que estudiar aquí, especialmente ustedes, y especialmente ustedes, ¿qué es el secreto profesional? Bueno, no es solamente el profesional, sino que también es industrial, financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, supongamos, vamos a hablar de unos personajes muy odiados o temidos, que se escribe así. La mayoría de estos personajes son ingenieros que se han desviado de su camino. Los pagan bien. ¿Cómo no los pagan bien? Bueno, primero que les dan, eh, están al margen de la ley y por supuesto pueden resultar presos. ¿Sí? Ellos también luego de salir de la cárcel o de tener cierta experiencia, son contratados por entidades financieras que les ayudan a proteger, ¿sí?, de otros ataques a esas entidades financieras, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos tanto conocimiento de sistemas y de todas esas cosas, es muy fácil salirse de aquel rombo del que estábamos hablando y revelar cualquiera de estos secretos. No se debe revelar nunca. Cualquiera de estos secretos no se deben revelar nunca. Hay oportunidades en que yo he comentado acerca de proyectos que yo he realizado con amigos, pero hay un momento en el que me preguntan, ¿y quién era el...? O sea, yo no puedo decir, yo puedo contar lo que hacía el proyecto, lo que decía, puedo llegar hasta narrar, bueno, pues, hicimos un robot que hacía esto, un dron que hacía aquello, ¿sí? Pero yo no puedo revelar cómo fue hecho, cuál fue el procedimiento que utilizamos. Yo no puedo revelar esa, inclusive la identidad del patrón, del cliente, no puedo revelar. ¿Sí? Algunas veces puedo decir quién es el cliente, pero no decir cuál es el proyecto. Entonces, eso queda claro en el momento en que uno firma el contrato. En el momento en que uno firma el contrato, tiene que leer cuáles son los secretos para esa empresa. Más, menos, poco. Ustedes van a tener en su mano datos importantísimos o accesos a datos que son sumamente importantes en el sector financiero e industrial. Deben evitar revelarlos. ¿Okay? Revelarlo puede significar que usted esté violando el código de ética y se ha sometido a una, a una, a un tribunal disciplinario por parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela, o que de repente pues, vaya a la cárcel, o que sea detenido, pase un mal rato, unas 48 horas en prisión, etcétera, etcétera, tengan que pagar multas elevadísimas, por sencillamente revelar el secreto profesional. Así que guarden
cuando trabajen en un proyecto, mantengan oculto lo que tengan que mantener oculto. Y hay otra cosa, nosotros no podemos hacer publicidad de ningún material, perdón, no podemos hacer publicidad de ningún material de ninguna tecnología ni de ningún equipo. Obviamente no. Si usted está trabajando para X compañía, ¿sí? Y en esa compañía le piden que haga, que forme parte de una mesa en la que van a explicar la nueva tecnología que fabricaron, etcétera, etcétera. Usted va a participar allí de forma profesional, sin exagerar y sin hacer propaganda indebida. Y por supuesto, mucho menos deberá echarle tierra a los otros. Se dice por ahí, ¿no? Usted no deberá mm, dañar la reputación de terceros, de otros tecnólogos. Debe evitar compararse en público la tecnología que usted está desarrollando con la tecnología de los demás, de los terceros, ¿sí? De la otra empresa. Eso, si lo van a hacer, no lo haga usted como ingeniero. Obviamente, usted puede presentar un informe en el que compara su producto o el producto que ustedes están desarrollando con el producto que está desarrollando otra empresa. Cuando usted hace eso, eh, pues lo hace para plasmarlo en un informe. Bien. Ahora, el, la empresa tiene personas que se van a dedicar a la publicidad y que probablemente hagan uso de esas diferencias o de esos plus que tiene su tecnología y los va a mostrar al mundo para, por supuesto, lograr atraer clientes para que compren esos productos desarrollados en esa empresa, obviamente. Pero usted no puede decirlo en público, ¿entiende? No puede llegar y comparar una tecnología con otra en público, a menos que sea en una situación, ¿cómo se llama esto? En una cuestión de carácter científico o académico, ¿sí? Una situación seria, un ambiente cerrado, exclusivo pues, de las personas que estudian con detenimiento ciertas tecnologías y las comparan. Claro, pero usted no puede decantarse por ninguna. Cuando usted vaya a hacer un trabajo de grado, no es que digan, mire, yo voy a trabajar con, mire, yo voy a usar tal sistema operativo y en ese sistema operativo yo voy a desarrollar una aplicación usando X, X lenguaje. Primero, se casa usted con esa tecnología, se casa con ese lenguaje. En el momento en que la universidad le apruebe a usted el trabajo, usted se casó con ese lenguaje. Incluya una parte en la que diga, yo voy a estudiar, a comparar los diferentes lenguajes de programación para lograr esa aplicación. Así. Y de esa manera, usted tiene un campo de acción mucho más amplio. Y no se está casando con ninguna tecnología, ni se está casando con ningún lenguaje de programación, y usted tiene un grado de acción mucho más fácil, mucho que le haga facilidad a usted para trabajar. Claro, muchas veces su tutor le va a dar a usted de que usted tiene que tener un alcance y unas limitaciones, obviamente. ¿Sí? ¿Cuáles son esos alcances y esas limitaciones? Bueno, pues son solamente las tecnologías que estén disponibles en el país o en la región.
que se limite solamente a un área específica geográfica o a un grupo de personas en específico. Eso también usted lo puede hacer tranquilamente. Lo que no debe hacer es casarse con una tecnología, porque cuando usted se casa con esa tecnología, si usted no lo logra en esa tecnología, pero había otra que tal vez en esa sí lo pudo haber logrado, pues entonces usted no avanza. ¿Sí ve? Claro, si usted hace un estudio minucioso de todas las tecnologías, de todos los lenguajes de programación, etcétera, etcétera, y decide, bueno, yo me voy a ir por este, y explica sus razones en el trabajo de grado, siendo aparte de, de evitar cualquier inconveniente como el que le estoy narrando, está abriendo horizontes y está haciendo un trabajo verdaderamente bien fundamentado. Hubo un tiempo en que los ingenieros electrónicos querían usar siempre una palabrita, que eran unos microcontroladores, y nadie quería salir de ellos. ¿Sí? Cuando yo hice mi trabajo de grado, yo supe de eso, que querían hacer con microcontroladores PIC, que muchos de sus trabajos eran rechazados ante proyectos, eran pues eliminados no se permitía que trabajaran con microcontroladores. Si en el proyecto decían, les decían que no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en ese momento no necesitaba saber con qué iba a trabajar, si usted estaba haciendo un anteproyecto. Yo lo que tenía que decir era, mire, yo voy a estudiar todas las posibilidades de tecnología que hay para desarrollar el proyecto. ¿Sí ven? Un puente. Usted no va a hacer un anteproyecto un puente y va a decir que el puente va a tener esta forma. ¿Sí? Quiero que tenga esta forma, tenga de esta manera, etcétera, ¿no? Va a hacer ese puente, ¿no? Si usted se nota, ¿por qué? Porque esta tecnología, y voy a usar hierro, voy a usar un hierro especial que venden en tal parte, en tal empresa y que es fabricado por tal. No, no, eso no. ¿Sí? Elíjalo, haga un estudio primero. Y es ahí a donde vamos. Los ingenieros tenemos que cumplir con ciertas disposiciones obligatorias. Entre esas disposiciones obligatorias, entre esas disposiciones obligatorias está evitar, perdón, entre esas disposiciones obligatorias está una serie de estudios que hay que realizar previos a la elaboración del proyecto. Y miren que hay muchos ingenieros que se saltan esto, ¿no? Increíble. Y después se les caen las casas. No, mentiras. No existe tanto ese problema, pero mire, hacer esos estudios previos es sumamente importante. Un ingeniero que no lo hace, pues termina perdiendo su profesión porque son necesarios. Usted no puede lanzarse a hacer un proyecto sin conocer cuáles son los requisitos, en dónde lo va a instalar, qué características tiene lo que usted necesita hacer, qué requiere el cliente, la empresa, cómo lo va a hacer. Y eso es un estudio de factibilidades no solo de tipo técnica, sino también de tipo económica, y aunque ustedes no lo crean, hasta políticas. Hasta políticas. Porque hay ingenieros que crearon proyectos fabulosos, impresionantes, pero no fueron aprobados porque afectaban ciertas políticas. ¿Okay? Y ahí caemos en un detalle muy conocido de esas disposiciones obligatorias y de los proyectos de la ingeniería.
hablemos de la robótica. ¿Qué pasa con la robótica? Mire, si usted va a hacer robots para generar desempleo, políticamente en algunos países, su proyecto no va a ser aceptado. Hay países donde no hay obreros. En esos países, políticamente serviría. La mayoría, algunos países, no tienen personal que se dedique a la limpieza, personal que se dedique a servir la comida. Entonces es por eso que utilizan ese sistema de, de autoservicio. En mesoneros, la idea del autoservicio nació fue por eso, que llega, sirve la comida, o sea, sirve usted mismo, después de ahí la pesa, en mesoneros. Hay países donde pues llevar el plato desde la mesa hasta la papelera, pues uno mismo, no es obligatorio. ¿Sí? Allí todavía hay personas que se dedican a hacer eso. Hay países, perdón, donde hay personas que se dedican a hacer eso. Se debe dar el plato en la mesa para que esa persona pueda tener trabajo, ¿entiendes? Hay otros países donde no, se tiene que levantarse con su plato y llevarlo hasta la papelera, hasta la bandeja, llevarlo hasta la papelera. Hay países donde no hay obreros. En esos países perfectamente los robots servirían hasta para limpiar las casas. Claro, toda la gente tiene puestos gerenciales, profesionales, y de verdad que no hay personal que se dedique a hacer ciertas actividades manuales. Robots serían ideales en ese caso. Hay países donde no, hay países donde no todas las personas han estudiado, no todas las personas son profesionales. Hay países que están en unas transiciones o en un estado bastante mal. Y en esos países es necesario generar empleo. Entonces, un robot que se dedica a limpiar una casa no es, no es políticamente adecuado en ese país. Hay ingenieros que se cubrieron y sus proyectos no pudieron entrar en vigencia, sino mucho tiempo después de su muerte. ¿Y por qué? Porque sencillamente políticamente no eran correctos. Bien, no cumplían con ciertos estándares en ese momento. Pues con el tiempo, al cambiar las políticas, o según cómo vaya cambiando la civilización, cómo vaya cambiando la forma de ser de la población, pues ese era el momento adecuado para ese proyecto. Hay ingenieros que lamentaron mucho haber fabricado ciertas cosas que después fueron usadas para hacer daño. Uno debe tener claro sus intereses personales y que no coliden con los de la empresa o la de la empresa, que no coliden con la empresa o con la del empleador, la del cliente. ¿Okay? Tener claro para qué es. Pues está en su derecho como profesional de preguntar, ¿para qué es esto que voy a hacer? ¿Sí? Claro, ahí le van a salir con un poquito del secreto, le van a decir, bueno, esta etapa va a formar parte de otra etapa, pero usted tiene que tratar de entender para qué es al final, ¿sí? Porque si va en contra de sus intereses personales, usted no debería aceptarlo. ¿Sí? Y si usted trabaja para una empresa o un cliente que tiene un interés específico y usted consigue otro cliente u otra empresa con intereses antagónicos a los de su primer cliente, usted tampoco debería aceptar. ¿Está claro? No es que, por ejemplo, mire, nosotros vamos a fabricar X cosa ecológica, ¿sí?
cosa X que es ecológica. Y entonces esa misma cosa la fabrican no ecológica en otra empresa. Y usted va a trabajar para ambas. No, eso no se debe hacer. ¿Está claro? Eso no se debe hacer. ¿Es ecológico o no lo es? Pero está haciendo más cosas. Y ahí, hablando de la ecología, llegamos a otra cosa, otro término sumamente importante que debemos proteger los ingenieros, que es el medio ambiente. Obvio, dañando esto, es el hábitat de la mayoría de los seres del planeta, la mayoría de los seres humanos, podemos dañar la sociedad. ¿Sí? Entonces, si su tecnología, si su nueva tecnología hace daño al ambiente, no, tampoco. Eso es antiético. Eso no es ser responsable socialmente. Claro, uno no debe hacer esa clase de cosas que hagan daño a terceros y menos al medio ambiente. Bien. Otro detalle sumamente importante es el valor de la firma. ¿Qué puede firmar usted y qué no puede firmar? ¿Sí? Usted puede firmar aquellas cosas que están bajo su dirección, seguimiento y supervisión. Si eso que usted está haciendo, perdón, si eso que a usted le lleguen con el trabajo de otro ingeniero y, bueno, si le piden que lo continúe es diferente, pero que usted, si le piden que firme el trabajo realizado por otro colega, no, usted no puede hacer eso. ¿Está claro? Porque el que lo estaba dirigiendo, el que le estaba haciendo seguimiento, el que le estaba haciendo supervisión era él. Y si no lo firmó fue por algo. Algo le faltará. ¿Está claro? No voy a asumir usted responsabilidades por trabajo de otros. ¿Cuándo usted puede asumir la responsabilidad por el trabajo de otro? Cuando ese trabajo sea una continuación, ¿verdad? Cuando el trabajo que usted va a asumir sea una continuación del trabajo desarrollado por otros. En una oportunidad, yo estuve trabajando con una gente en España. Ellos me enviaron los, las memorias del ingeniero que lideraba en ese momento al equipo con el que yo iba a trabajar. Me enviaron esas memorias y casi todas las hojas estaban firmadas. No digo casi, todas estaban firmadas por el ingeniero. Pero yo noté una que no estaba firmada. Entonces yo hice el comentario de que estaba firmada y que yo podía tomar el proyecto hasta la hoja que estaba firmada. Bien. Esa nueva tecnología que ha quedado sin firmar, pues yo no la podía asumir. ¿Y por qué no la podía asumir? Bueno, mira, yo, ese estudio que había realizado antes, no estaba avalado por la firma de ese ingeniero. Y yo confiaba en los estudios que estaban firmados por él. Y yo iba a montar mi proyecto encima de los estudios que estaban firmados por él. Pero había una hoja en específico, que precisamente ese era el trabajo que yo tenía que desarrollar, que no estaba firmado. Y dije, no, yo empiezo desde cero. Ese comentario, yo empiezo desde cero. Porque si no está firmada, es porque él encontró algo allí en esa tecnología que ustedes proponen que no es la adecuada. Ellos insistieron en que esa tecnología era la necesaria, no sé qué más, para allá. Y bueno, perfecto, yo hago un estudio en una semana y en una semana, creo que cuesta eso y todo el mundo como proyecto. Así lo hice. De que en realidad lo hice en un fin de semana. Que lo revisé y sí le di posibilidades. Le dije que sí iba a trabajar con ellos. ¿Okay? A los 2 días les estaba diciendo que iba a subir, ¿verdad? Pero que tenía dudas respecto a ciertos avances que le había realizado, pero eran muchos, a ciertos avances que le había realizado,
que era precisamente en las páginas en que lo estaban firmando. Entonces, allí descubrí que habían detalles, que habían limitaciones geográficas. Ese producto no se podía usar en América, solamente se podía usar en Europa y Asia, porque en América violaba una banda de frecuencia que no está permitido emplear aquí en América. ¿Sí? Esa banda de frecuencia estaba reservada y no se podía emplear. En cambio, en Europa y Asia sí se podía. Entonces, yo les hice un comentario. Me pidieron que consiguiera una versión para América. Lo logré conseguir. También quería que lo adaptara, o sea, yo tenía que existir una versión para América. ¿Sí? El choque era con América y Oceanía. América y Oceanía tenían reservada esa banda de frecuencias y no se podía usar. Entonces, se logró, de cierta forma, darle cierta universalidad al proyecto. Porque ellos iban a implementar a nivel mundial, no solamente en Europa. Esa debe haber sido la razón por la que el ingeniero no firmó documentos, sino que lo hace como una especie de propuesta. Bien, pues ya saben, tengan en cuenta que eso es lo que tienen que hacer. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase porque ya dentro de 5 minutos tengo otra clase. ¿Sí? Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan respecto a la vectología de ingeniería, de su responsabilidad social como ingenieros, tienen las lecturas que están en el aula virtual y cualquier cosa, pues estoy disponible con ustedes a través del buzón de dudas. Yo agregué en el inicio del aula, hay una cuestión, antiguamente aparecían dudas e inquietudes a lo largo de toda la aula virtual, de toda la unidad. Esta vez aparece solamente en el inicio del aula. Yo reviso periódicamente ese foro y cualquier duda me la pueden dejar allí planteada o me la envían por el mensaje que envían.